Buenas, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha, ingeniero. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas Buenas tardes. tardes. ¿Cómo les va? Bueno, hoy vamos a ver el tema 4 que trata sobre la adquisición de un equipo de generación de vapor y también de la determinación de los rendimientos por diferentes métodos de los generadores de vapor. ¿A qué me refiero con adquisición del equipo? O sea, cuando yo necesito un generador de vapor, tengo que suministrarle al, al fabricante o al proveedor de generadores de vapor o calderas una serie de datos para que él me oferte a mí un equipo que se adecue a mis necesidades, ¿sí? Eh, a eso nos Mamá, referimos cuando hablamos de adquisición del equipo, ¿sí? Bueno, para adquirir un equipo de vapor nosotros, un generador de vapor, nosotros tenemos que darle a nuestro proveedor una serie de datos como mínimo, ¿sí? Eh, Siempre recordemos que entre el usuario que somos nosotros y digamos el proveedor del equipo, que sería el fabricante del equipo, tiene que haber una comunicación muy fluida, de manera de que digamos, el fabricante me pueda ofertar a mí la mejor alternativa. Como ya les había explicado yo en otras oportunidades, la vida media de una caldera es prolongada, ¿sí? De aproximadamente unos 30 años. Entonces, en general, como les había comentado, siempre se busca obtener buenos rendimientos, ¿sí? Porque, digamos, por ahí es más conveniente, digamos, hacer una inversión un poquito más costosa, pero que se va a pagar con el ahorro de combustible a lo largo de esos 30 años de vida útil promedio de mi caldera, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar a hablar ahora sobre cuáles son los datos básicos que yo le tengo que, digamos, de alguna manera le tengo que especificar a mi proveedor de equipos para que él me oferte o me indique cuál es la caldera más adecuada a mis necesidades, ¿sí? Por un lado están los datos relacionados con el vapor, ¿sí? ¿Cuáles son los principales datos relacionados con el vapor? La presión y la temperatura a la cual mi caldera va a tener que suministrar el vapor, ¿sí? Y las variaciones permitidas con los requerimientos a futuro. ¿A qué me refiero con eso? O sea, mi equipo tiene una serie de datos, de características de diseño, ¿sí? Lo cual no implica que se pueda variar de alguna manera o alejarse un poco de esos datos para los cuales mi equipo ha sido diseñado, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo estoy comprando una caldera para generar vapor sobrecalentado a una determinada presión y temperatura, ustedes saben que ese vapor sobrecalentado tiene una determinada entalpía. Yo ese vapor sobrecalentado, por ejemplo, lo quiero expandir en una turbina de vapor y generar energía mecánica y mover, por ejemplo, un generador eléctrico, ¿sí? Bueno, yo tengo que indicarle los valores nominales a los cuales va a trabajar mi turbina y mi turbina, o sea, los valores nominales de presión y temperatura a mi fabricante. ¿Y cuáles son los valores límites a los que, a los que yo puedo llegar, digamos? O sea, si yo bajo mi presión y mi temperatura, significa que mi valor de entalpía del vapor baja. Por lo tanto, para obtener una misma potencia voy a necesitar más caudal de vapor, ¿sí? O sea, todos esos datos yo se los tengo que indicar al fabricante. No solo la presión y la temperatura nominal a la que trabaja mi caldera, sino las variaciones permitidas, ¿sí? Y los requerimientos predecibles para el futuro significa si yo en un futuro, por ejemplo, tengo pensado
cambiar mi turbina de vapor, por ejemplo, por una más eficiente que trabaje a una mayor presión y mayor temperatura. Entonces yo tengo que tener una caldera que sea capaz de alimentar, ¿sí?, ese nuevo requerimiento futuro de mi turbina, ¿sí? Entonces, como datos relacionados con para el vapor, presión y temperatura, ¿sí? Disculpe, profesor. Sí. Hay una compañera que está pidiendo entrar, si la puede aceptar. Ah, perdón. Gracias. Bueno, después, otro dato que debemos suministrar al fabricante que está relacionado con el vapor es lo que nosotros llamamos capacidad nominal de la caldera, ¿sí? Que se mide en toneladas de vapor por hora o kilogramos de vapor por hora, ¿sí? Básicamente, ¿qué es la capacidad nominal? Es la capacidad, digamos, que es, o la cantidad de vapor que es capaz de producir mi caldera a determinadas condiciones de presión y temperatura, ¿sí? O sea, la capacidad nominal es la capacidad o la cantidad de vapor para la cual ha sido diseñada la caldera, ¿sí? Sin embargo, las calderas, digamos, son capaces de trabajar dentro de un determinado rango, de producción de vapor, ¿sí? O sea que es de suma importancia o de gran importancia poder de alguna manera transmitirle al proveedor de la caldera algunos datos relacionados con esa capacidad, esa variación en la capacidad de suministro de vapor de nuestra caldera. Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros le vamos a indicar a nuestro proveedor? Primero, ¿cuál va a ser la capacidad nominal de la caldera? Por ejemplo, por decirles un dato, 50 toneladas de vapor por hora, ¿sí? Entonces nuestro proveedor va a diseñar un equipo que pueda entregar esa cantidad de vapor a los datos de presión y temperatura. Pero puede ser que haya alguna pequeña fluctuación, o sea que salga un equipo de servicio, consuma menos vapor, por lo tanto mi caldera se tiene que adaptar al nuevo requerimiento, ¿sí? Entonces nosotros vamos a indicar el flujo máximo continuo de vapor, o sea, hasta cuánto puedo llegar a suministrar de vapor yo en forma continua, ¿sí? De la misma manera, yo tengo que indicar el flujo mínimo de vapor que va a entregar mi caldera. Después tengo que indicar el tipo de servicio de mi caldera, que generalmente las calderas de vapor son de servicio continuo, que significa que una vez que mi caldera arranca y se pone en régimen, trabaja durante un tiempo prolongado, ¿sí? O bien puede ser intermitente, que son los casos menos comunes, que son aquellas calderas que arrancan y paran, ¿sí? Que están más orientado a calderas pequeñas, digamos, que tienen una menor cantidad de agua acumulada y de masa que calentar. Esas son calderas que pueden llegar a trabajar en forma intermitente. En general, calderas grandes trabajan en forma continua, es decir, una vez que arrancan, trabajan por periodos de tiempo prolongados. Y también tengo que tener en cuenta eh, dentro de la capacidad nominal, requerimientos a futuro. ¿Qué significa requerimientos a futuro? Si yo voy a ampliar mi fábrica, tengo que tener en cuenta que puede aumentar mi consumo de vapor. En consecuencia, si yo compro un equipo generador de vapor, tengo que, considerar esos aumentos en el consumo de vapor a futuro, ¿sí? O sea que como ustedes están viendo, la compra de un generador de vapor es una estrecha colaboración tanto
entre el comprador del equipo como en el vendedor o fabricante del equipo para suministrarme la mejor alternativa, ¿sí? En general, como dice ahí en el apunte, se prefieren varias calderas pequeñas en lugar de una sola caldera grande. Porque esto, digamos, qué nos simplifica? En el caso que nosotros tengamos algún problema con alguna de las calderas, no tenemos una única caldera, es decir, no nos quedamos sin la producción total de vapor, ¿sí? Entonces, podemos operar aunque sea en forma parcial, ¿sí? Entonces, en general, es preferible tener un par de calderas, por ejemplo, chicas, que cubran la necesidad de una sola caldera grande, ¿sí? Este, también hay que tener en cuenta que cuanto más grande es la caldera, por ejemplo, los rendimientos son más difíciles de mantener. Ya vamos a ver en este tema las pérdidas de una caldera, pero por ejemplo, una sola caldera grande tiene una gran superficie de exposición por ejemplo, de las paredes exteriores al ambiente. Entonces hay grandes pérdidas por radiación, ¿sí? En cambio, las calderas chicas tienen menor superficie porque tienen menor tamaño. ¿Estamos de acuerdo? En consecuencia, cuando por ahí tenemos calderas chicas, podemos conseguir un mejor rendimiento que teniendo una sola caldera grande, ¿sí? Más si la hacemos trabajar a requerimientos parciales, ¿sí? Por ejemplo, de entrega de vapor, ¿sí? Entonces, como datos relacionados con el vapor, tenemos presión, temperatura y capacidad nominal, o sea, entrega de vapor en toneladas por hora o kilogramos por hora, ¿sí? Bueno, después tenemos otros datos relacionados, por ejemplo, con el agua de alimentación de nuestra caldera, ¿sí? Nosotros tenemos que indicarle al fabricante dos cosas fundamentales, ¿sí? Y de estas cosas fundamentales hay una que es muy importante. Primero, la fuente de provisión de la caldera, del agua de nuestra caldera. Es decir, de dónde vamos a sacar nuestra agua que posteriormente va a ser tratada, ¿sí? Porque como hemos visto ya anteriormente, no podemos ingresar a nuestra caldera cualquier tipo de agua, porque esta agua contiene impurezas. Y esas impurezas muchas veces son sales, generalmente de calcio y de magnesio, que terminan adhiriéndose a las paredes de nuestra caldera y generando las incrustaciones que, como ya hemos visto, son nocivas para nuestro generador de vapor, ¿sí? Entonces, nuestro compromiso con el fabricante es entregarle de la manera más precisa los datos de calidad de agua que nosotros disponemos, ¿sí? Y él nos va a entregar a nosotros que de esa agua que nosotros vamos a utilizar, ¿cuáles serían las especificaciones mínimas que debería tener para poder introducir esa agua en nuestra caldera, ¿sí? De esa manera, nosotros estamos trabajando dentro de las especificaciones del fabricante y vamos a seleccionar el método de tratamiento de agua que se adecue más a las necesidades de la caldera que nos están ofertando, ¿sí? Entonces es muy importante conocer los valores o los datos que tienen que ver con el agua de alimentación. No solo la fuente de provisión del agua, sino un análisis bien preciso de la composición del agua para poder adecuar la misma a las necesidades de la caldera, ¿sí? Toda esa información se la entregamos al fabricante. Además de la composición, y otro dato que tiene que ver con el agua de alimentación de la caldera, es muy importante indicarle al fabricante, ¿sí? O al proveedor del equipo la temperatura a la cual va a ingresar el agua de la caldera, ¿sí? ¿Por qué?
porque cuanto más caliente ingrese el agua a nuestra caldera, va a ser menor la cantidad de combustible que nosotros vamos a tener que suministrar para llegar a las condiciones de presión y de temperatura de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que la temperatura a la cual ingresa el agua a la caldera es un dato fundamental que está relacionado con el consumo de combustible, ¿sí? A mayor temperatura, menor consumo de combustible para llegar a las condiciones de presión y temperatura de nuestro generador de vapor, ¿sí? Bueno, después, no menos importante y muy importante, son los datos relacionados con el combustible, porque de acuerdo a eso, el fabricante va a seleccionar nuestro sistema de combustión, ¿sí? Y habíamos dicho que es muy importante en los generadores de vapor dos fenómenos. Tener en cuenta, optimizar dos fenómenos, que son la combustión y la transferencia de calor, ¿sí? Entonces, como datos relacionados con el combustible, nosotros vamos a indicar a nuestro fabricante qué tipo de combustible vamos a utilizar, llámese bagazo, carbón, petróleo, gas natural, ¿sí? Y su poder calorífico, ¿sí? El poder calorífico ya sabemos que es la cantidad de energía que libera el combustible por unidad unidad de cantidad de materia al quemarse completamente, ¿sí? Muy importante también el análisis elemental del combustible, ¿sí? Como ya habíamos visto anteriormente, el análisis elemental del combustible era un análisis químico que nos daba la composición de nuestro combustible. Es decir, cuánto carbono, cuánto hidrógeno, qué cantidad de humedad, qué cantidad de cenizas, eh, qué cantidad de azufre tiene nuestro combustible, ¿sí? Es un análisis químico y es muy importante, digamos, para seleccionar la caldera, como hemos visto también, para el cálculo de el aire de combustión y los gases de combustión que vamos a producir durante el funcionamiento de la caldera, ¿sí? Y por otro lado teníamos el análisis inmediato del combustible, ¿sí? Que es un análisis un poco más sencillo, pero que nos orienta bastante bien respecto de la calidad de nuestro combustible, ¿sí? Y recuerden que del análisis inmediato nosotros obteníamos la humedad del combustible, obteníamos el porcentaje de sustancias volátiles, obteníamos la cantidad de cenizas, en el caso de los combustibles sólidos, por ejemplo, y por diferencia obteníamos lo que se llamaba el carbono fijo, que es un carbono que no se volatiliza, ¿sí? O que no se volatiliza a bajas temperaturas, ¿sí? Bueno, esos son los datos relacionados con el combustible, ¿sí? Y después, datos relacionados con el lugar en donde nosotros vamos a montar nuestro generador de vapor, ¿sí? Porque, bueno, nuestro generador de vapor es un sistema complejo que tiene a su vez sistemas auxiliares, ¿sí? Entonces, nosotros, por un lado, tenemos que elegir un lugar en donde tengamos el espacio disponible necesario para que entre el generador y los componentes auxiliares, ¿sí? Llámese componentes auxiliares, ventiladores de tiro forzado, ventiladores de tiro inducido, chimenea, bombas de alimentación, tanque de almacenamiento para agua de reposición. Todo eso son equipos auxiliares a nuestra caldera, ¿sí? Bombas de combustible, ¿sí? Si el combustible es líquido, cintas transportadoras, si nuestro combustible es sólido. Bueno, todo eso son equipos auxiliares que ocupan espacio. Entonces nosotros tenemos que ver que tanto la caldera como los equipos auxiliares, digamos, puedan caber holgadamente o por lo menos quepan, digamos, en forma prolija dentro de
de nuestro espacio disponible, ¿sí? Que no estén, digamos, uno pegado al otro, porque eso puede ser peligroso, incluso dificulta el mantenimiento, ¿sí? Entonces es muy importante el espacio disponible dentro de nuestras instalaciones para asegurarnos que nuestra caldera y los equipos auxiliares entren correctamente dentro de ese espacio, ¿sí? Relación con los equipos existentes. ¿A qué nos llamamos con eso? O sea, nuestra caldera va a generar vapor, ¿sí? Pero para generar vapor, nosotros tenemos que suministrarle electricidad, suministrarle el combustible, el agua de alimentación, y además vamos a sacar el vapor para alimentar los equipos, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que nuestra caldera no solo necesita un espacio, sino una vinculación con sistemas auxiliares, que serían los que les acabo de nombrar: sistema eléctrico, sistema de combustible, sistema de planta de tratamiento de agua para alimentación de la caldera y, digamos, tenemos que tener en cuenta el trazado de la cañería de vapor hasta nuestros consumidores, ¿sí? Otro dato, digamos, también relacionado con el lugar en donde nosotros vamos a implantar nuestra caldera son las condiciones ambientales, como por ejemplo presión, temperatura, humedad, altura sobre el nivel del mar. Estas condiciones que son propias de un lugar donde nosotros vamos a implantar nuestra caldera, digamos, tienen incumbencia en el funcionamiento de nuestra caldera, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo tener una caldera trabajando al nivel del mar que esa misma caldera hacerla trabajar a 2000 metros de altura. Ustedes saben que a mayor altura, menor concentración de oxígeno y menor presión atmosférica, ¿sí? Entonces, es probable que nosotros, con el mismo caudal de aire que estemos suministrando, con un mismo ventilador, digamos, el caudal de aire contenga suficiente oxígeno para que nuestra caldera trabaje al nivel del mar, pero no así a 2000 metros de altura. ¿Me explicó? Entonces, ustedes tengan en cuenta que las condiciones ambientales son características que debemos informarle. El lugar de implantación, las condiciones del lugar de implantación, son datos que debemos informarle a nuestros fabricantes, ¿sí? Cuando hablamos de tipo y características de suelo, nos referimos a que las calderas generalmente, sobre todo las acotubulares, son equipos grandes, ¿sí? Entonces, esos equipos tienen un peso importante, ¿sí? Entonces, en función de el tipo de suelo que nosotros tengamos, va a ser el diseño de las bases sobre las cuales va a apoyar nuestra caldera, ¿sí? Entonces, generalmente lo que se le entrega al fabricante es un estudio de suelo, ¿sí? El estudio de suelo es un estudio que nos da las características de nuestro suelo, en donde está incluida también la capacidad, por tanto, o sea, la capacidad de resistir carga de nuestro suelo. O sea, para que ustedes tengan una idea, no es lo mismo un suelo arenoso que tiene una capacidad de carga menor que, por ejemplo, un suelo rocoso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el tamaño de nuestras bases, de fundaciones que van a soportar el peso de nuestro generador de vapor, no van a ser las mismas en un suelo arenoso que en un suelo arcilloso o un suelo rocoso, ¿sí? Entonces, eso también es importante que digamos, nosotros lo conozcamos para poder dimensionar las bases que van a soportar nuestro equipo, ¿sí? Y que lo conozca el fabricante también, porque el fabricante en definitiva es quien conoce el peso y la carga que transmite el equipo al suelo, ¿sí? Y cómo está distribuida esa carga. Y después algo muy importante es el tipo de zona sísmica.
¿sí? Nosotros tenemos un reglamento en la República Argentina que se llama el CIRSOC. Ese reglamento divide a la República Argentina en zonas de diferente probabilidad de que ocurran sismos y de diferentes, digamos, grados de estos sismos. O sea, lo que hace dividir a la Argentina en 4 zonas, ¿sí? En donde, que serían la zona 1, 2, 3 y 4. La zona 1, por ejemplo, es la más baja en cuanto a la ocurrencia y en cuanto a la gravedad del sismo que ocurra. Mientras que vamos subiendo de zona, las zonas, no sé si nos vamos acercando a las zonas 4, ¿qué ocurre? Esas son zonas más peligrosas en cuanto a actividad sísmica, ¿sí? Es decir, que son zonas que es más probable que ocurra un sismo y si ocurre, generalmente son de mayores proporciones que sismos de zonas de menor clasificación, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo implantar una caldera en la provincia de Tucumán, que nosotros somos zona 2, que por ejemplo en la provincia de San Juan o Mendoza, que están al pie de la cordillera y que son zona 4, ¿sí? Entonces, las cargas sísmicas que se transmiten a la caldera tienen que tener en cuenta, o sea, tienen que ser tenidas en cuenta por los ingenieros para dimensionar la estructura de la caldera, ¿sí? Cuanto mayor sea la zona sísmica, más resistente tengo que hacer nuestra caldera, ¿sí? Y bueno, después por último, dentro de los datos que tenemos que suministrar, yo he puesto otros datos, ¿sí? Otros datos que se refieren, y muy importante, a la eficiencia requerida, o sea, el rendimiento que nosotros le estamos pidiendo a nuestro fabricante que tiene que tener nuestra caldera, ¿sí? Ese rendimiento está dentro de determinados parámetros técnicos aceptables, ¿sí? O sea, no es lo mismo el rendimiento que va a tener una caldera que quema un combustible con un alto contenido de humedad que una caldera que, por ejemplo, está quemando un gas natural que no tiene humedad, ¿sí? ¿Qué les quiero decir con eso? No es lo mismo usar, por ejemplo, bagazo como combustible o carbón que usar gas natural, ¿sí? Los rendimientos van a variar, digamos, de acuerdo al combustible que yo esté usando, ¿sí? De todas maneras, dentro de los rendimientos aceptables, yo voy a hablar con mi proveedor y le voy a decir, mira, yo voy a quemar este tipo de combustible con esta capacidad, con este, digamos, análisis elemental, con esta composición, y yo lo que estoy buscando es un rendimiento de, por ejemplo, un 90% como mínimo. De ahí para arriba está todo bien, me podés ofertar el equipo que vos quieras, pero yo busco como mínimo un rendimiento de un 90%, por ejemplo. Eso significa que toda la energía que libere el combustible, el 90% de la energía va a ser transmitida al vapor y un 10% se va a perder, ¿sí? Las regulaciones ambientales son otros aspectos que hay que tener en cuenta, ¿sí? Porque dependiendo del lugar donde se implante la caldera, puede haber regulaciones ambientales más estrictas o menos estrictas. Y generalmente están relacionadas con los efluentes que genera la caldera. ¿Cuáles son los efluentes que genera la caldera? El más importante serían los gases de combustión, ¿sí? Como ustedes saben, en Tucumán, nosotros, por ejemplo, que tenemos una industria azucarera, quemamos mucho bagazo en la caldera. Y ustedes ya vieron que en época de zafra, por la chimenea de los ingenios,
sale esa carbonilla que sería, digamos, sería parte del bagazo que no terminó de combustionar, ¿sí? Ese material particulado contamina el ambiente, ensucia el ambiente y nos puede traer problemas de todo tipo, problemas respiratorios, alergias, o sea, contamina el ambiente, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que, digamos, evitar, ¿sí? La contaminación ambiental. Y hay lugares que son mucho más exigentes que otros en cuanto a los efluentes que genera nuestra caldera, ¿sí? Entonces, un aspecto a tener en cuenta, el tema de las regulaciones ambientales, ¿sí? Después otro tema o otros datos que tenemos que darle a nuestro fabricante es la provisión de los equipos auxiliares. Ya habíamos hablado de cuáles eran los equipos auxiliares, entonces yo le tengo que indicar a mi fabricante cuáles son los equipos que yo quiero. Por ejemplo, bomba de alimentación de agua para la caldera, los ventiladores, válvulas de seguridad de nuestro generador de vapor, etcétera. ¿Qué son las válvulas de seguridad? Para que ustedes sepan, nuestro generador de vapor es un equipo que trabaja a presión, ¿sí? Y que fue diseñado para trabajar dentro de determinado rango de presión, ¿sí? ¿Qué pasa si por algún problema o falla en el funcionamiento, esa presión aumenta por encima de la presión de trabajo con la cual nosotros hemos diseñado nuestra caldera, ¿sí? Ocurre que corremos el riesgo de que se produzca algún colapso de alguna pieza por sobrepresión. Entonces, las válvulas de seguridad son equipos que justamente cuando detectan una sobrepresión dentro de la caldera, abren, venteando el vapor a la atmósfera, de manera de reducir la presión dentro del equipo y evitar algún tipo de accidente, ¿sí? Esas válvulas están calibradas. Generalmente son válvulas con resortes, ¿sí? En donde se calibra la posición del resorte y de esa manera, cuando la presión interior vence la resistencia del resorte, la válvula abre y libera el vapor a la atmósfera, ¿sí? Y dentro de otros datos, o sea, están las condiciones comerciales, digamos, la forma en que yo voy a pagar de alguna manera mi generador de vapor, ¿sí? Entonces, de todo lo que hemos visto, yo diría que hay 4 factores que son muy importantes y que serían, no por menospreciar, digamos, los otros factores, pero voy a nombrar 4 que son muy importantes, que son la presión, la temperatura de vapor, la producción de vapor y el rendimiento, ¿sí? Y podemos nombrar un quinto y un sexto, que serían el combustible que yo voy a utilizar con su análisis elemental y la calidad de agua que me exige el fabricante de la caldera que yo debo introducir en la misma para obtener un buen resultado, ¿sí? En cuanto a la durabilidad y el rendimiento de mi caldera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna duda respecto de esto? Creo que está bastante claro, pero es un temita también que a veces cuando preguntamos en el examen tienen dudas, ¿sí? A pesar de que eh, es bastante sencillo, digamos, de entender, ¿sí? Bueno, si no hay duda, continuamos con lo que serían usos del vapor, ¿sí? Eh, bueno, nuestra caldera, como ustedes ya saben, genera vapor. Ese vapor, o sea, en realidad puede generar vapor, el cual puede ser sobrecalentado o puede ser vapor saturado seco. O bien nuestra caldera puede generar agua caliente, ¿sí? El agua caliente se utiliza, el agua caliente
y el vapor saturado se utilizan para procesos de calefacción, mientras que el vapor sobrecalentado se utiliza para ser expandido en una turbina de vapor, generar potencia mecánica y esa potencia mecánica acciona algún mecanismo o alguna máquina dentro de mi industria, ¿sí? Entonces, ¿qué uso le podemos dar al vapor? Uno de los usos es para procesos de calefacción. Y ustedes saben que la mayoría de los procesos, digamos, de las industrias necesitan calor para calefacción, ¿sí? Como ya les había, como ya les había mencionado, ese calor para calefacción se obtiene o bien de agua caliente producida por la caldera o bien para vapor saturado. Por ejemplo, y siempre hago mención a la industria azucarera, nosotros en la industria azucarera necesitamos calor de calefacción para evaporar el agua que tiene el jugo de la caña y de esa manera concentrar la sacarosa para producir azúcar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ese sería un ejemplo de necesidad de vapor para proceso de calefacción. Es decir, necesitamos vapor para calentar el agua, para que el agua se evapore del jugo y nosotros concentremos ese jugo y podamos separar la sacarosa y producir el azúcar. ¿Sí? Entonces, uno de los usos del vapor sería para procesos de calefacción. ¿Sí? Después está lo que nosotros llamamos cogeneración, que es el, el uso simultáneo de vapor para producción de energía mecánica y para calefacción, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que yo hago? Yo produzco vapor en una caldera, ¿sí? ¿Qué tipo de vapor? Vapor sobrecalentado. ¿Por qué? Porque yo necesito accionar mediante energía mecánica algún elemento de mi industria, ¿sí? Por ejemplo, como les había dicho, no sé, un generador eléctrico, un compresor, lo que fuere, ¿sí? Entonces yo produzco vapor sobrecalentado que voy a expandir en una caldera. Ahora bien, cuando ese vapor se expande en la caldera, entrega su entalpía para producir energía mecánica en el eje de la turbina y escapa de la turbina, ese vapor todavía tiene energía, o sea, tiene una energía importante. El vapor de escape de mi caldera todavía tiene una temperatura que puede ser utilizada para el proceso de calefacción, ¿sí? Entonces, nosotros llamamos cogeneración a la producción de vapor para ser utilizado en forma simultánea en la producción de energía mecánica en una turbina y posteriormente el vapor de escape se utiliza para procesos de calefacción, ¿sí? Eso es lo que nosotros llamamos cogeneración, ¿sí? Y es una manera de optimizar la energía contenida en el vapor. ¿Por qué? Porque el vapor, ya sabemos, proviene de la turbina, que a su vez proviene de una caldera. Es agua tratada, ¿sí? Esa agua tratada a mí me costó dinero producirla. Entonces, una vez que yo expando el vapor en mi turbina, el vapor de escape no es que lo tiro a la atmósfera porque recuperar ese vapor de escape. La forma más conveniente de recuperar ese vapor de escape
es utilizando el calor contenido en un sistema de calefacción. De esa manera yo lo condenso el vapor y recupero el agua tratada, ¿sí? Ahora, si no tengo un sistema de calefacción, voy a mandar mi vapor de escape a lo que se llama condensador para enfriarlo, ¿sí? Y recuperar el agua tratada. Pero en el condensador yo no estoy obteniendo ningún efecto útil, ¿sí? Es calor que yo pierdo en el condensador. Entonces, siempre es positivo cogenerar. ¿Por qué? Porque estoy utilizando ese calor de condensación para calentar una parte de mi proceso. Instalaciones, dentro de los usos del vapor, las instalaciones de potencia pura, que es lo que le expliqué recién. Cuando yo no tengo la posibilidad de utilizar mi vapor de escape para un proceso de calefacción, tengo que enfriarlo en un condensador para transformarlo en agua, para condensarlo y reutilizar esa agua de vuelta en mi proceso de producción de vapor, porque es agua tratada, es agua cara, que a mí me ha costado dinero producir, ¿sí? Entonces, lo tengo que enfriar al vapor de escape de la turbina, pero no recupero ese calor, ¿sí? Ese calor lo pierdo, con lo cual también el rendimiento de mi instalación disminuye. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo puedo utilizar mi vapor para calefacción, en cuyo caso se utiliza vapor saturado o agua caliente. Puedo utilizar mi vapor en una instalación de cogeneración, en donde yo, aparte de generar energía en una turbina, obtengo calor para mi proceso de calefacción, o bien puedo utilizar mi vapor en una instalación que produzca potencia pura, es decir, produzco vapor sobrecalentado, lo expando en una turbina y el vapor de escape de esa turbina va a un condensador. No aprovecho el calor de escape de mi condensador, perdón, de mi turbina para mi proceso. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, ya que estamos hablando de eficiencia y de que la cogeneración es un proceso conveniente porque aprovecha el calor contenido en el vapor de escape de la turbina, vamos a hablar sobre el rendimiento o la eficiencia de las calderas, ¿sí? Como ustedes ya han visto, siempre se busca obtener elevadas eficiencias, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo calculamos nosotros la eficiencia de una caldera? Ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero básicamente la eficiencia de una caldera o el rendimiento de una caldera se calcula, como ya lo hemos visto siempre, digamos, en la técnica, como el efecto útil que yo obtengo sobre el rendimiento de una caldera se calcula como el efecto útil que yo obtengo, o sea, por ejemplo, la potencia que yo genero sobre la cantidad de energía que yo suministro a mi ciclo o a mi proceso, ¿sí? Para calcular el rendimiento de una caldera, ¿sí? Existen dos métodos, lo que se llama método directo y lo que se llama método indirecto, ¿sí? ¿Y qué es el método directo? ¿Sí? Como ya les había dicho yo, que el rendimiento de una caldera, el rendimiento en general, no solo de una caldera, se define como la energía aprovechada sobre la energía entregada a la caldera, ¿sí? Esto en general es para cualquier tipo de ciclo o para cualquier tipo de máquina térmica, ¿sí?
o de máquina en general, no necesariamente una máquina térmica. Es decir, el rendimiento yo lo defino como lo que aprovecho, la energía que aprovecho sobre la energía que entrego, ¿sí? Bien, ¿cuál es la energía que yo entrego a mi generador de vapor? Es el calor producido por la combustión de mi combustible, valga la redundancia, ¿sí? Esa es la energía que yo entrego. ¿Y cuál es la energía que yo aprovecho? La energía que yo aprovecho en la caldera es la energía, la diferencia de energía entre la entalpía del agua y la entalpía del vapor que yo genero, ¿sí? Ese salto de entalpía es lo que yo aprovecho en mi generador de vapor, ¿sí? Estoy produciendo un aumento de la entalpía del fluido que ingresa a mi caldera, ¿sí? Entonces, ese efecto sería el efecto útil, ¿sí? Entonces, veamos, para calcular el rendimiento, ¿sí? Yo lo defino como el calor aprovechado sobre el calor introducido a mi generador, ¿sí? ¿Qué habíamos dicho de cuál era el calor aprovechado? El calor aprovechado era la diferencia de entalpía entre el líquido que ingresa a mi caldera, o sea, el agua de alimentación, y la entalpía de, el vapor que yo produzco, ¿sí? Entonces, uno de los factores de mi calor aprovechado va a ser la diferencia de entalpía entre el vapor sobrecalentado y puesto acá, pero no necesariamente puede ser sobrecalentado, puede ser saturado, ¿sí? O puede ser agua caliente, menos la entalpía del agua de alimentación. Este salto de entalpía es mi efecto útil, que si yo lo multiplico por la cantidad de vapor que yo produzco o la cantidad de agua caliente que yo produzco, voy a obtener la cantidad de energía que yo estoy aprovechando, o sea, mi efecto útil en kilocalorías por kilogramo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Perdón, no en kilocalorías por kilogramo. Kilocalorías por kilogramo es la diferencia de entalpía, ¿sí? La entalpía, ustedes ya saben que se mide en kilocalorías por kilogramo. O sea, lo que yo voy a obtener en el, en el numerador, digamos, del cálculo del rendimiento, va a ser el calor que yo aprovecho en kilocalorías o joule por hora. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y lo voy a obtener multiplicando el caudal de vapor por la diferencia de entalpía. ¿Cuál diferencia de entalpía? La entalpía del vapor que entrega mi caldera menos la entalpía del agua que ingresó a mi caldera para transformarse en vapor o en agua caliente. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el calor que yo le entrego o introduzco en mi caldera? ¿Sí? Es el producto de la cantidad de combustible que nosotros le vamos a llamar B a la cantidad de combustible que nosotros aportamos a través de los quemadores a nuestra cámara de combustión. Y que en el caso de un combustible sólido o un combustible líquido, hemos visto que esa cantidad de combustible se mide en unidad de masa por hora, ¿sí? Distinto sería si yo tuviera, por ejemplo, un combustible gaseoso, en donde la cantidad de combustible se va a medir, o sea, B se va a medir en metros cúbicos normales de mi combustible por hora. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si esa cantidad de combustible la multiplicamos por el poder calorífico inferior de nuestro combustible, vamos a obtener el rendimiento. Perdón, vamos a obtener la cantidad de calor que nosotros introducimos y el cociente va a ser el rendimiento de nuestro generador de vapor. Entonces,
Hay dos normas que tienen una pequeña diferencia. La norma DIN, que es una norma alemana, y la norma ASME, que es una norma norteamericana. La norma DIN utiliza para el cálculo del rendimiento el poder calorífico inferior de mi combustible. ¿Por qué? Porque considera que los gases de escape salen con el vapor, salen con el agua en forma de vapor a través de la chimenea. Es decir, que se llevan consigo el calor latente de vaporización. ¿Sí? No aprovecho ese calor latente de vaporización. En cambio, la norma ASME está suponiendo que esa agua se condensa, ¿sí? Y sale en forma líquida. Entonces, ha entregado de alguna manera el calor de vaporización dentro de mi equipo, ¿sí? Ahora bien, nosotros sabemos que en general, en los generadores de vapor, no es bueno que el líquido, o sea, que el agua que se genera de la evaporación de la humedad y de la combustión del hidrógeno, digamos, se condense dentro de mi generador de vapor, porque al condensarse se mezcla, puede mezclarse con azufre contenida en mi combustible y eso genera ácido sulfúrico, que es muy corrosivo para la mayoría de los materiales que componen mi generador de vapor, ¿sí? O mi caldera. Entonces, en general, nosotros tenemos que buscar que el agua contenida en los gases de escape salga en forma de vapor y no se condense dentro de mi generador de vapor. Entonces, si ustedes me dirían, o me preguntan a mí, ¿a cuál norma yo me adaptaría más a la norma DIM, ¿sí? Porque estoy considerando que el vapor sale en forma de vapor y que no se condensa y sale en forma de agua, ¿sí? Ahora bien, existen calderas, por ejemplo, que tienen en la parte de gases más fríos, tienen elementos que están constituidos por materiales que no son atacados por el ácido sulfúrico, como por ejemplo tienen vidrio o cerámica, por ejemplo, no materiales, digamos, como aceros, que sí los ataca, digamos, el ácido sulfúrico. Entonces, en ese tipo de caldera se puede enfriar los gases de combustión hasta, digamos, hasta un punto en donde se condense el vapor y se transforme en agua. Pero no es el caso general. Entonces, para adaptar nuestro rendimiento a la generalidad de los casos, es que nosotros vamos a utilizar la norma DIM y vamos a usar el poder calorífico inferior para el cálculo de nuestro rendimiento, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo calculamos? ¿Cómo medimos el caudal de vapor y el caudal de combustible? Mediante caudalímetros, ¿sí? Y las entalpías de un vapor sobrecalentado en función de la presión y la temperatura la podemos sacar de tablas. Y el H inferior, o sea, el poder calorífico inferior, debería ser un dato que nosotros tengamos del combustible que estamos utilizando, ¿sí? O por lo menos un poder calorífico inferior medio, porque el poder calorífico inferior varía, incluso puede variar dentro de una misma partida de combustible, puede variar el poder calorífico inferior, ¿sí? Entonces nosotros al H inferior lo obtenemos del combustible que estamos utilizando. Sería un dato del combustible que nosotros utilizamos en nuestro generador de vapor, ¿sí? Entonces, esto sería el método de cálculo del rendimiento de un generador de vapor en forma directa, o lo que se llama método directo
para el cálculo del rendimiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna duda hasta acá sobre cómo calculamos el rendimiento? Pregunta de examen esta, ¿no? ¿Hay alguna duda? Si no hay ninguna duda, No, por mi parte no. bueno, continuamos. Entonces, nosotros, midiendo el caudal de vapor, el caudal de combustible que ingresa a nuestro generador, determinando las entalpías del vapor que producimos mediante temperatura y presión, y conociendo el poder calorífico de nuestro combustible, podemos determinar en forma directa el rendimiento de nuestro generador, ¿sí? Ahora, otro método sería el método indirecto. ¿En qué consiste el método indirecto? El método indirecto consiste en calcular las pérdidas de calor que se producen en nuestra caldera, expresarlas en forma porcentual y finalmente restarlas del rendimiento ideal, que sería un 100%. ¿Sí? Acá ustedes lo que están viendo en pantalla es un grafiquito de los calores que ingresan y que egresan de nuestra caldera, ¿sí? ¿Cuáles son los calores que ingresan a nuestra caldera? ¿Sí? Los calores que ingresan son el calor que ingresa con el combustible. Recuerden que siempre llamamos Q al calor, ¿sí? Lo denominamos con la letra Q. El calor Q que ingresa con el aire y el calor Q que ingresa con el agua de alimentación de la caldera, ¿sí? Obviamente, la mayor proporción de combustible, perdón, la mayor proporción de calor ingresa con el combustible que yo quemo en mi caldera, ¿sí? Pero tanto el aire como el agua aportan algo de calor a mi generador de vapor o caldera, ¿sí? Ahora bien, de ese calor que ingreso, ¿yo qué aprovecho? Lo que hemos visto recién, el calor que sale con el vapor, o sea, la diferencia de entalpía entre la entalpía del vapor que yo produzco y del agua con la cual yo alimento mi generador de vapor, ¿sí? Ese sería mi Q aprovechado. Y el resto constituyen pérdidas, ¿sí? Ya hemos visto dos de las pérdidas más importantes, ¿sí? Las dos más importantes, que serían la pérdida con los gases de combustión que salen a una temperatura mayor que la temperatura ambiente, las pérdidas de calor por combustible no quemado, cuando nuestros gases de combustión tenemos, por ejemplo, un monóxido de carbono o algún hidrocarburo no combustionado, las pérdidas de calor al exterior. ¿Cuáles serían las pérdidas de calor al exterior? Serían las pérdidas de calor que se producen por radiación y por convección a través de las paredes de mi caldera. Si bien mi caldera es digamos, un sistema que está aislado térmicamente, ¿qué significa eso? Que tiene una aislación que impide la pérdida de calor al exterior, pero ninguna aislación es el 100% efectiva. En consecuencia, va a haber una pérdida de calor desde las paredes exteriores de la caldera a el ambiente. Si nosotros tocamos las paredes exteriores de nuestra caldera, a pesar de que las mismas están aisladas, seguramente la vamos a notar que están a una mayor temperatura que la temperatura ambiente. Entonces, esa pared está radiando calor a mi exterior, ¿sí? O a mi ambiente. Está radiando y transmitiendo calor por proceso de convección, ¿sí? También, si existe, por ejemplo, alguna fisura o alguna grieta en la cámara de combustión que produzca
digamos, el escape de gases de combustión al exterior a través de esa fisura o esa grieta, eso también constituye una pérdida de calor al exterior. O sea, básicamente, las pérdidas de calor al exterior van a estar dadas por el calor que se pierde a través de las paredes de nuestro generador de vapor y el calor que se pierde a través de grietas que con el tiempo se han producido y que hay que repararlas, que provocan la salida de gases de combustión al exterior, ¿sí? Ese calor se pierde. Y finalmente tenemos las pérdidas de calor Q por purgas, ¿sí? ¿Qué son las purgas de una caldera? Ustedes imagínense que la caldera es un sistema termodinámico en el cual está entrando continuamente líquido, ese líquido se evapora y produce vapor, ¿sí? O sea que continuamente están entrando líquido que contiene cierta cantidad de impurezas. Por más que esa agua sea tratada, el agua tiene impurezas, ¿sí? Entonces, cuando el agua esa se transforma en vapor, la impureza queda dentro de mi caldera. Como está entrando agua en forma continua, como el proceso de producción de vapor es continua, se va acumulando paulatinamente y constantemente en el tiempo impurezas dentro de mi caldera, ¿sí? Porque el agua al evaporarse se transforma en vapor y deja la impureza en el agua que está contenida todavía en la caldera, ¿sí? Entonces mi agua se va ensuciando, ¿sí? Entonces, para mantener la calidad de agua de mi caldera, yo lo que tengo que hacer es purgar la caldera. ¿Qué significa purgar? Es decir, sacar agua contenida dentro de la caldera, ¿sí? Que generalmente se lo hace de una parte baja de la caldera porque es donde precipitan las impurezas, e ingresar agua de reposición, ¿sí? Para mantener la calidad del agua dentro de mi generador de vapor o caldera. ¿Está claro esto? Este es un concepto muy importante, el concepto de purga. ¿Está claro entonces? ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces, en este diagramita que nosotros estamos viendo en pantalla, un poco estamos viendo los calores que entran en juego. Si yo refiero el calor que pierdo al calor que ingreso, voy a obtener el porcentaje de pérdida referido al calor que ingresé, ¿sí? Ahora, si yo a un porcentaje ideal, como sería el 100% de rendimiento, le resto este porcentaje de pérdidas, voy a obtener el rendimiento de mi caldera, ¿sí? Por el método indirecto, ¿sí? Para lo cual yo voy a tener que medir todas estas pérdidas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, veamos cómo calculamos cada uno de los términos o cada uno de los factores que hemos visto en este esquema de mi caldera, ¿sí? Veamos, ¿cómo calculamos el calor que ingresa a la caldera? Ya hemos visto que el calor que ingresa a mi caldera va a ser la cantidad de combustible B, ¿sí? Por el poder calorífico inferior de ese combustible, ¿sí? Ahora, eso está clarito. ¿Cuál es el calor que ingresa con el aire de combustión? ¿Sí? Antes que pase por el precalentador de aire, ¿no? O sea, el calor que ingresa con el aire a temperatura ambiente, ¿sí? El calor que ingresa con el aire va a ser, para quemar mi combustible B, yo necesito una cantidad de aire que va a ser el aire real. Entonces, multiplicando la cantidad de combustible por el aire real que necesita mi combustible,
yo tengo el combustible total para quemar esa cantidad de aire B, ¿sí? Ahora, si yo obtengo la cantidad de aire real para quemar ese combustible B, ¿sí? Entonces, si esa cantidad de aire yo la multiplico por el calor específico, que sería el Cp del aire, y lo multiplico por la temperatura del aire, voy a obtener el calor que ingresa con el aire de combustión, ¿sí? Lo mismo con el agua. Si yo tengo el caudal de agua que ingresa a mi generador de vapor, que es G de agua, en kilogramos por hora, si lo multiplico por el Cp del agua y por la temperatura del agua, o bien por la entalpía del agua, porque Cp por la temperatura es entalpía, ¿sí? Obtengo el calor que ingresa con el agua a mi generador de vapor, ¿sí? Y ahora, el G del agua que ingresa va a ser igual al caudal de vapor que yo produzco, porque yo agua que ingreso la evaporo, entonces para mantener el nivel constante tengo que ingresar la misma cantidad de agua, o sea, la misma masa de agua que la masa de vapor que produzco, ¿sí? Esto para mantener el nivel constante. Pero si yo estoy produciendo purgas, o sea, extracciones de líquido, tengo que compensar esas extracciones con agua nueva, que tienen que entrar con el caudal de agua que introduzco en la caldera, ¿sí? Entonces, mi G de agua va a ser el caudal de vapor que yo produzco más el caudal de purgas necesarias para mantener la calidad de agua dentro de mi caldera. ¿Está claro este concepto? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces siguiendo con los calores, ¿cuál sería el calor el calor que pierdo con los gases, que son las pérdidas por calor sensible? ¿Sí? Las pérdidas por calor sensible, ya lo habíamos visto, sería el volumen de gases húmedos, ¿sí? Por el Cp de los gases por la temperatura de los gases. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso me va a dar a mí el calor perdido por los gases de combustión en la chimenea. Y ya habíamos visto que cuanto mayor sea el volumen de gases húmedos, mayor va a ser la pérdida de calor. Cuanto mayor sea la temperatura de los gases, mayor va a ser la pérdida de calor, ¿sí? Entonces habíamos deducido que lo que buscamos cuando introducimos aire de combustión dentro de nuestra caldera, ya que con el aire, aparte de introducir oxígeno, introducimos nitrógeno, ¿sí? En un 79%, es trabajar con un exceso de aire justo que permita una combustión completa, ¿sí? Pero que ese exceso de aire sea el mínimo para producir la combustión completa de mi combustible, ¿sí? Porque si trabajamos con un elevado exceso de aire, introducimos más nitrógeno, generamos más volumen de gases y ese volumen de gases obviamente aumenta nuestras pérdidas de calor, ¿sí? Y la temperatura de los gases, nosotros hemos visto que eh, debemos, o sea, podemos enfriar los gases de combustión, o sea, que nuestros gases sean calor, pero no llegar a la temperatura de condensación del líquido para evitar que el vapor se transforme en agua, se mezcle con el azufre que pueda contener el combustible y genere el ácido sulfúrico, ¿sí? Entonces, el calor perdido por kilogramo de combustible, ¿sí? Se calcula, o sea, el calor perdido por gases de combustión por kilogramo de combustible, si hablamos de un combustible sólido, sería el producto del volumen de gases húmedos
por el calor específico de los gases por la temperatura de los gases. ¿Sí? Ahora, multiplicando esto por la cantidad de combustible que nosotros introducimos, vamos a obtener la pérdida total de combustible, perdón, la pérdida total por gases de escape que se van a producir en nuestra caldera. ¿Sí? De la misma manera, tenemos otra pérdida como la del combustible no quemado, ¿sí? Que era igual, ya la hemos visto esa pérdida, era igual al volumen de combustible no quemado presente en los gases de escape, en normal metros cúbicos, ¿sí? Por el poder calorífico de ese gas no quemado. Generalmente ese gas no quemado es CO y es algún hidrocarburo que, como el combustible más utilizado es el gas natural, ese hidrocarburo muchas veces es CH4, que es metano. ¿Sí? Al multiplicar la cantidad de gas presente no quemado en los gases de combustión por su poder calorífico, obtenemos las pérdidas por combustible no quemado o pérdidas por calor latente. ¿Sí? Después, el calor debido a la purga de combustible, debido a la purga de agua para mantener la calidad de agua de nuestra caldera, lo vamos a calcular con la cantidad de agua que purgamos, ¿sí? Por unidad de tiempo, ¿sí? Por el CP de esa agua, o sea, por el calor específico de esa agua, por la temperatura de saturación. ¿Por qué por la temperatura de saturación? ¿Cómo está el agua dentro de nuestra caldera? Si decimos que el agua está conviviendo con el vapor dentro de la caldera, porque se está evaporando, ¿sí? Nosotros tenemos un combustible, nosotros tenemos un agua que se encuentra a la temperatura de saturación, ¿sí? Entonces, el agua que nosotros estamos purgando se encuentra a temperatura de saturación. ¿Está claro este tema? ¿Está claro por qué es temperatura de saturación? ¿Sí? Sí. Bueno. Entonces, el calor de purga lo calculamos como el caudal de purga por el CP del agua por la temperatura del agua de purga. ¿Sí? Y las pérdidas de calor al exterior, bueno, son más difíciles de calcular. Existen ábacos que me dan en forma aproximada la pérdida de calor al exterior. Recuerden que la misma se da por la pérdida a través de la aislación de las paredes de mi generador de vapor al ambiente, las pérdidas de calor por radiación y por convección, y por posibles fugas de gases de combustión debido a fisuras en las paredes de la cámara de combustión. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a calcular el rendimiento? Lo vamos a calcular como, por el método indirecto, como 100 menos el calor introducido por los con los gases de combustión, ¿sí? O sea, es el calor generado por los gases de combustión sobre es el calor que perdemos con los gases de combustión, ¿sí? Menos el calor del aire, porque el aire pasa luego a formar parte de los gases de combustión. Pero como este calor ha ingresado de afuera, no digamos constituye una pérdida, ¿sí? Entonces le tenemos que restar al calor perdido con los gases de combustión el calor del aire, que ahora forma parte de los gases de combustión, ¿sí? Porque
Una vez que se ha producido la combustión, ya el aire pasa a ser gas de combustión. Ahora, este Q del aire es tan pequeño respecto al calor de los gases que muchas veces en la técnica se lo desprecia, ¿sí? Porque la temperatura del aire es la temperatura ambiente. Entonces la entalpía que contiene el aire es muy poca respecto a los gases de combustión. Entonces directamente vamos a calcular, si bien yo lo pongo así, vamos a calcular como el calor de los gases de combustión sobre el calor introducido. De esta manera obtenemos un porcentaje, ¿sí?, de pérdidas con los gases de combustión respecto al calor introducido con el combustible, ¿sí? De la misma manera hacemos con el combustible no quemado, que constituyen las pérdidas por calor latente, y de la misma manera hacemos con el calor de purga para mantener la calidad de agua de nuestra caldera y el calor al exterior debido a las pérdidas de calor a través de las paredes de mi caldera y de alguna fisura que se pueda producir en nuestra caldera. ¿Estamos de acuerdo? De esa manera nosotros determinamos el calor perdón, el rendimiento de nuestra caldera por el método indirecto. O sea, que si a mí en el examen me preguntan cuáles son los dos métodos para encontrar el rendimiento de una caldera, nosotros vamos a decir el método directo y el método indirecto, ¿sí? El método directo consiste en calcular el rendimiento como el calor aprovechado sobre el calor introducido, siendo el calor aprovechado la diferencia de entalpía entre el agua de alimentación y el vapor que produzco por el caudal de vapor, ¿sí? Y el calor introducido es la cantidad de combustible por el poder calorífico de mi combustible, ¿sí? Para calcular este rendimiento yo necesito conocer los caudales de vapor y los caudales de combustible, que los mido con caudalímetros, ¿sí? Las entalpías las puedo determinar de tablas en funciones de presión y temperatura, y el poder calorífico de mi combustible es dato del combustible, ¿sí? Y el otro método sería el método indirecto, en donde yo determino el rendimiento restando de 100 los porcentajes de pérdida que se producen en mi generador de vapor, ¿sí? Profesor, Sí, ahí en la última expresión esa de que le resta al 100% las pérdidas, todos sí. los calores que se restan dentro de los corchetes no deberían ir con signo positivo, porque ya le está restando Eh, antes. sí, tenés razón. Bien. Es una sumatoria de pérdidas, es una sumatoria de pérdidas que ya está restada con el signo de adelante. Está perfecta la observación. Ya lo voy a corregir y lo voy a subir a la fase virtual. Ya está habilitado este tema en la fase virtual. Lo corrijo y lo subo. Está perfecta la observación. ¿Alguna duda respecto, digamos, de este tema? Duden porque es la oportunidad de dudar. ¿Han entendido este esquema perfectamente? Sí, sí se No. entendió, profe. Bueno, si no hay duda, acá terminamos con el, el dictado del tema 4 y bueno, voy a tomar asistencia ahora, ¿sí? Acevedo, Alfieri, Presente. eh, por las dudas. Bien. Da Silva, perfecto.
Alfieri me ha dicho presente, ¿sí? Alias, Presente, ingeniero. ¿cómo? Presente, Presente. Alias. Altamirano, Presente. Argüello, Ávila, Presente. Azubel, Presente. perfecto. Bravo, Presente. Cangemi, Presente. Casañas, Profesor, yo soy Argüello, no me nombró. ¿quién sos, perdón? Argüello Horacio. Sí te nombré, pero bueno, no te escuché. Ya te puse presente. Perfecto, Bravo gracias. presente, Cangemi presente, Casañas, Casanova, Cesano Valentín, Presente. Chevaya, Presente. Cifre, Presente. Contino, Presente. Coronel Alias, Presente. Cotela, Presente. Da Silva. Da Silva me acaba de mandar mensaje, perfecto, presente. Giovanello Paliza, Presente. Gómez Montero, Presente. González, Presente. Guillén, Profesor, sí, García no nombró. sí, está presente. Es que justo. Perdón, no, Listo. no lo había García. nombrado. Bueno, Guillén no está. Hughes tampoco. Ibáñez, Presente. Christoph, Presente. sí, presente Ibáñez. Christoph, Luca, Presente. Lucero, Presente. Maldonado, Presente. Maita, Presente. bien. Miranda, Presente. Navas, Presente. Nofal, Presente. Núñez, Presente. Pérez de la Fuente, Presente, ingeniero. perfecto. Pérez Peliza, Presente. Ramasco Padilla, Presente. Ríos Antenucci, ausente. Rifkin, Presente. bien. Romero Majada, Presente. Ruiz Jerez, Presente. Sánchez, María Florencia, Murga, Presente. Sánchez Murga, Presente, profesor. perfecto. Sánchez Romano, Presente. Simón, Presente. Teram, Cofré, Presente. Luques, Presente. Almirón. Presente. Bueno, hay Alanis, Profesor, disculpe, Acevedo me nombró, no sé si se sí, le escuchó Acevedo, sos el primero, tenías ausente. Después está
Casañas, le mando un mensaje y está presente. Perfecto, que está sin micrófono. Ingeniero, perdón, no lo he escuchado yo, Guillén. Guillén, Sí. creo que, a ver, Guillén, estás presente. Gracias. Te pongo presente. Y María Disculpe, Florencia. ingeniero. Moreno Pata, no sé si dijo, creo que no me dijo. A ver, espera un segundito. María Florencia Sánchez. Ujú. Sánchez María Florencia está presente. Pongo presente. Moreno Pata. Sí. A ver, un segundito. Para que te busque. ¿Es tu primera clase? No. Ah, perdón. Pero sí, te tengo presente. Ah, gracias, ingeniero. Perfecto. Después hay Alanis, Carlos Roberto, no está presente, ¿no? Bueno, no sé, lo tengo dentro de la lista de inscriptos, pero no lo tengo con asistencia. Bueno, perfecto. Nos vemos el miércoles que viene a las 18:30. Bien, ingeniero, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, que tengan un buen día. Hasta luego. Profe, Sí. disculpe, no sé si me anotó a mí, a su vez, Inat. No sé si escuchó mi respuesta. Sí, estás presente. Bien, muchas gracias. No, de nada. Hasta luego. Hasta luego.